Ministro, buenos días. En este ámbito, usted en su oratoria habló de disminuir la delincuencia y pedir mayor participación de la gente. ¿Cómo apuntar a eso? No, yo más que pedir dije cuáles eran los componentes de una política de seguridad que la venimos llevando adelante hace tiempo. Una parte es el policiamiento, fortalecer el policiamiento, eso lo hemos hecho aumentando la cantidad de policías, de vehículos, de tecnología, de armamento, videovigilancia, sistema de comunicaciones, que se ha hecho continuamente. Y otra parte que también se ha tratado de impulsar, incluso empezó mucho antes que nosotros estuviéramos en el ministerio, es la participación de la gente a través de mesas de seguridad y convivencia. Y eso lleva también a la participación de otros organismos. ¿Por qué? Y bueno, porque la policía, el papel que cumple es el de combatir la delincuencia y combatir los delincuentes, pero hay todo otro componente que es tratar de que la gente se vuelque cada vez menos a la delincuencia, y eso se hace con políticas de convivencia. El comisario de la localidad, cuando habló, fue el primero en hablar, recordó cuando habíamos ido a Paso de la Cruz, que hace unos años ya, que también se inauguró un espacio de convivencia en un pueblo mucho más chico que este, y formaba parte de esa política. Se han inaugurado plazas de convivencia en Montevideo, en Casaballe, en Tres Ombúes, en Bella Italia, en Canelones se han inaugurado espacios de este tipo, y todo apunta a lo mismo, apunta a que con la participación de la gente se pueda disminuir la cantidad de gente que se vuelca a la delincuencia. Eso fue el resultado de la seguridad que tenemos hoy en el país. Y si usted mide lo que había con lo que hay dos cosas. Hay un proceso que se ha detenido en determinado momento, pero después continuó, de crecimiento de los delitos desde 1985 a la fecha. Hubo un crecimiento ininterrumpido. No hubo un presidente que pudiera asumir el gobierno y salir con menos delitos que cuando entró. No hay. Nosotros interrumpimos esto entre 1 de enero de 2016 y septiembre de 2017, que llevamos una baja importante, y cuando se aprobó el nuevo código del proceso que llamamos Factor Noviembre, por problemas pares en la implementación, retomó el crecimiento. En este momento estamos habiendo corregido el Parlamento los problemas que había ofrecido el Código del Proceso, y volviendo a tener una cantidad importante de policías, queremos dar vuelta al proceso. Pero la delincuencia, los delitos han crecido. Yo creo que la policía está en mucho mejores condiciones de enfrentar esa delincuencia, cada vez está mejor preparada, mejor armada, mejor capacitada, mejor organizada, y bueno, no nos acompaña la situación regional, pero pensamos que otra vez vamos a intentar dar vuelta a esa situación de crecimiento. Ministro, y dentro de ese crecimiento también, en cuanto a lo que es los índices de delincuencia o inseguridad, ¿ha tenido mucho que ver el tema del narcotráfico? No, mucho. El tema del narcotráfico está determinando el aumento de los delitos desde 2012 en adelante, cuando se transformó la pasta base que entraba al país desde 1998-97 para transformarla en cocaína y venderla como cocaína. En 2002, por distintas situaciones, entre ellos la crisis económica, tratando de abaratar el costo del consumo de drogas, la vendieron como pasta base fumable, y eso cambió todos los hábitos. Además no abarató nada, porque abarató la dosis, pero
que consumía pasta base tenía que consumir una cantidad de dosis por día, entonces era mucho más caro. Hubo gente que se volcó a la delincuencia para consumir. Cambió la modalidad de distribución. La cocaína, la marihuana antes se distribuía en grandes concentraciones de gente, espectáculos musicales u otro tipo. A partir de la pasta base se territorializó la distribución, se crearon las bocas de venta de pasta base. Hubo, además del robo para consumir, hubo competencia entre los que distribuían, hubo enfrentamiento entre los que distribuían. El gran aumento de los homicidios que hubo se explica fundamentalmente por el conflicto entre delincuentes. En lo que va del año, el 62-63% de los homicidios tienen que ver con conflictos entre los delincuentes. Y en agosto fue el récord, 75% de los homicidios en conflicto entre delincuentes. ¿Han ido ganando terreno, sin duda? Yo creo que lo que está pasando ahora no es la fortaleza de las bandas, sino es la debilidad de las bandas. En la debilidad, sobre todo porque se ha venido achicando el mercado de la pasta base, se chocan más entre ellos. Ha habido una detención importante de líderes de bandas, entonces han sido sustituidos, luego vuelto a sustituir, y los que están al frente no son los que tienen mayor experiencia, sino tienen menos experiencia y son mucho más violentos. Ministro Larrañaga considera que usted ha fracasado en su política de seguridad, eso lo tiene claro, lo que opina el senador Larrañaga. ¿Cree que la campaña de seguridad y el respaldo popular a esa iniciativa es una interpelación al modelo impuesto por usted? Yo creo que la campaña es un intento también por recuperar liderazgo en el Partido Nacional. Y veremos, yo creo que lo que está impulsando fracasó en todos lados. O sea, es un planteo que más que ganar algo en seguridad, trata de presentar algo distinto, incluso dentro de su propio partido, pero que eso fracasó en Colombia, fracasó en México, ahora... ¿La militarización de usted? Sí, claro. Ahora en Río de Janeiro sacaron el ejército a la calle. Desde que sacaron el ejército a la calle aumentaron los homicidios, aumentaron los policías muertos, aumentaron los civiles muertos. Es decir, eso no ha funcionado en ningún lado. Pero él dice que cuando hay que recurrir a las Fuerzas Armadas, por ejemplo en la frontera, se recurre sin problemas por parte de este gobierno. Sí, pero son cosas distintas. Él lo que plantea es sacar la Fuerza Armada a patrullar las calles. En la frontera, el cometido de la Fuerza Armada es justamente controlar la frontera. Entonces lo que ha hecho este gobierno ha sido, vía decreto y vía proyecto de ley, regular cómo la Fuerza Armada patrulla la frontera y cumple también tareas de seguridad en una franja de la frontera que no incluye los centros poblados, y eso está dentro de los cometidos de la Fuerza Armada, está dentro de la Constitución. Lo otro es cambiar la Constitución para que la Fuerza Armada se haga cargo de la seguridad en todo el país. Y eso es lo que ha fracasado en todos lados. Pero mire, el tamaño del fracaso de esto en otros lados, en México, pusieron el ejército a controlar el narcotráfico, y el cártel más fuerte de México son los Zetas, y los Zetas son oficiales de las Fuerzas Armadas que se juntaron con los narcotraficantes y crearon ese cártel, al punto que en determinado momento se plantearon, y lo hicieron, cambiaron el ejército como control y pusieron la Armada como control, y ahora el presidente electo, López Obrador, se plantea sacar la Fuerza Armada y volver a otro tipo de control, porque es un fracaso. Cuando hubo un foro de ministros de defensa
en Punta del Este, en Uruguay, el ministro de Defensa mexicano le pidió a nuestro ministro, le rogó encarecidamente que no sacara al ejército a controlar el narcotráfico porque era un fracaso. Entonces, plantear esto es un manotazo de ahogado, pero no es lo que va a asegurar política de seguridad. Eso tiene que ver con otras cosas mucho más profundas que ni las roza el plebiscito que está planteado. Ministro, el aumento de los delitos en el interior del país es algo que preocupa, algunas situaciones que se han venido dando. Obviamente que la delincuencia va buscando otros terrenos donde quizás la seguridad no es tan firme, no es tan fuerte, en pequeñas localidades, por ejemplo, que se han dado algunos casos. ¿Eso es algo que preocupa? Nosotros lo que hemos constatado es que hubo 3 lugares del interior del país, el Chuy, La Valleja y San Carlos, después hubo en Salto también, pero esos 3 que dije primero tienen más que ver que con el corrimiento del que se habla, con el camino a las drogas. Entonces ahí hubo una intervención fuerte en el Chuy de los 2 lados, porque el Chuy, el peor problema era del lado brasileño. Había habido 27 homicidios, 23, 24 fueron del lado brasileño, el resto de nuestro lado, pero el que vive ahí no diferencia mucho si es el lado brasileño o es el lado uruguayo. Es una comunidad, pero nosotros no podemos controlar la seguridad en el lado brasileño. Pero ahí fue la republicana, se fortalecieron las políticas, los brasileños también lo hicieron y disminuyó. Hubo intervención en La Valleja y disminuyó, y hubo intervención en San Carlos y disminuyó. Esos son los lugares fuertes que tienen causas claras, igual que en Salto. Y después ha habido, sí, en el interior, algún incremento que no se compara con lo de Montevideo, ¿no? Lo de Montevideo y el área metropolitana, Canelones y parte de lo más cercano a Montevideo, San José, ha tenido un incremento fuerte, pero eso es como si fuera la misma zona. Y nosotros estamos tomando medidas. Por ejemplo, ahora hay 500 policías para entrar en la Guardia Metropolitana en Salto, y esos 500 policías se van a dividir en 4 destacamentos que van a abarcar 4 rutas nacionales para fortalecer la seguridad en esas rutas. ¿Le molesta que en el departamento de Soriano en este momento hay varios policías procesados por diferentes motivos? No, por rapiña en las últimas horas, por ejemplo, ¿no? A mí me molesta que haya causas para procesar a los policías. Eso me molesta en Soriano, en Montevideo y en donde sea. O sea, pero comunidades del interior pega más duro eso, ¿no? Sí, pero desde que nosotros estamos ha habido en distintas comunidades del interior que ha pasado. ¿Por qué se corrompe un policía? ¿Qué está pasando ahora? Mire, yo creo que la corrupción no es un tema exclusivo de la policía. Hay corrupción en distintos funcionarios del Estado y en distintos funcionarios de las empresas privadas. Y ese mismo porcentaje se produce en la policía, que como la policía es una cantidad muy grande en todo el país, se nota. Pero a mí me preocupa porque justamente nos hemos planteado como objetivo, dentro de la reforma policial y la mejora de la policía, bajar los niveles de corrupción. Yo creo que han bajado mucho. Pero en Soriano se procesó hace pocas horas, hace pocos días, a 2 funcionarios, uno de Santa Catarina, por el delito de rapiña, ni más ni menos. Sí, no sé en el único lugar. Pero lo que digo es eso. Ahora procesaron a una señora por un delito de robo de millones de dólares continuado en un banco, y bueno, capaz que cuando lo produce un policía se nota mucho más, porque la función del policía es evitar que eso se realice. Ministro, ¿no han sido ambiguas las declaraciones, la posición del gobierno sobre el ingreso del dinero acá a Uruguay? Respecto no le pregunto tanto como ministro del Interior, sino como representante del Poder Ejecutivo. No, yo creo que no. Acá ha habido una deformación de lo que ha pasado. A mí me llevaron al Parlamento para preguntarme por la ruta del dinero acá,
en el entendido de que dos personas que después se supo que podían estar vinculados por trascendido de prensa argentino, la justicia argentina, la policía argentina no nos planteó nada al respecto, no nos informó nada, no se pidió la detención, nada de eso. Son trascendidos de prensa y que esas personas habían entrado muchas veces. Uno, desde 2003 a 2018, entró 94 veces al país. En un país que promueve y facilita el ingreso de argentinos y de brasileños y la salida de uruguayos 94 veces en 15 años, no llama la atención a nadie, porque en Uruguay no impide el ingreso y la salida de extranjeros. Y así no se controla la entrada de dinero. La entrada de dinero se controla no por papeles de la persona que tiene que entrar, sino por el equipaje de la persona que tiene que entrar, y muchas veces, y más que con eso, y tratar de impedir el lavado. Y el lavado se impide con leyes de lavado activo, con inclusión financiera, y que quien gaste más de $10.000 tiene que demostrar de dónde sacó el dinero. Y bueno, eso ha impedido mucho lavado. Hay un delincuente, o acusado delincuente, que es el señor Balcedo, que entró $6 millones, los entró, pero no los pudo lavar. Los tenía en un cofre Ford, inmovilizados, se los encontró en el cofre Ford. Entonces se trata de desviar la atención de lo que es el lavado, que es ingresar de forma irregular y ilegal el dinero al sistema financiero, con lo que es el ingreso de personas. Porque yo tengo información de argentinos que en mucho menos tiempo que el señor que entró 94 veces, entraron 300 veces. Hay argentinos que viven en Colonia y trabajan en Argentina, salen 5 veces por semana, ingresan 5 veces por semana, y se confunde. Entonces lo que ha habido un mensaje confuso respecto a lo que es la posibilidad o la facilidad o la dificultad de ingresar dinero al país, confundiéndolo con la facilidad de ingresar personas. Que un país turístico como el nuestro promueve ese ingreso de personas. Ministro, las declaraciones de Amodio Pérez en relación al asalto, a la rapiña al Itaú, y tratando de relacionarlo con épocas pasadas, ¿qué opinión le merece? Me parece que es un disparate reverendo, y es un disparate reverendo hacerle caso a Amodio Pérez. Se trata de decir que esto, como era hijo de un Tupamaro, tenía facilidades. Yo creo que quedó claro que es al revés. Participaron 10. El único que agarraron fue el hijo de un Tupamaro. O sea, no tuvo ninguna ventaja. Al contrario, fue el único que agarraron. Y lo que dice Amodio Pérez, el propio director de la policía dijo: la forma de hacer las cosas no tiene nada que ver con lo que hacía el MLN. Bajaron de los autos tirando tiros, se fueron tirando tiros, corrieron tirando. La filmación demuestra la voluntad de tirar tiros. Solo uno trató de llegar al dinero, fue que agarraron. O sea, me parece un disparate, me parece más disparate que den trascendencia a lo que dice Amodio Pérez, que a esta altura es una persona que ha tratado de justificar lo que ha sido un total fracaso en su vida como persona. ¿Hay alguna otra novedad en torno a la investigación del caso del robo del banco? No, pero usted sabe que, y esto lo digo siempre, si estamos investigando no declaro. Ministro, la formación de nuevos oficiales o de nuevos policías ha estado un poco en el tapete, en algunos programas periodísticos, por ejemplo, sobre que hay alumnos que a último momento no ingresan a la escuela o no terminan su carrera. Yo le voy a decir lo que sucede. Antes el alumno
era controlado antes de ingresar porque ingresaba como policía. Cuando ingresaba a la escuela era policía y ya cobraba como policía y tenía estado policial. Eso fue modificado. Un alumno entra a la escuela de policía como alumno y no tiene el sueldo de policía, tiene un sueldo mínimo. Y el sistema, bueno, además cuando entraban en la condición anterior, de 500 que se presentaban descartaban 250. Y los que entraban ya tenían el examen psicológico completo. Ahora se le pide que tenga el examen mínimo psicológico que se le da a quien va a tener un arma y solicita la autorización para tener un arma. Y cuando ingresa firma un documento que ese examen psíquico solamente lo habilita para entrar en la escuela, pero durante el tiempo de estudio va a ser evaluado psíquica y físicamente y puede ser rechazado en el transcurso del estudio. En este momento hay 120 que fueron rechazados por razones psíquicas y hay 10 que fueron rechazados por razones de visión, de vista. Esos 10 aprobaron todos los cursos, incluso el de tiro. Entonces nosotros esos 10 nos parece una irregularidad, porque si aprobaron todo, ¿qué pasó con...? Entonces esos 10 nosotros revimos la situación. Hubo un error en la evaluación de mirar, hacerlos ver sin lentes, y el decreto autoriza usar lentes. Entonces los que con lentes tengan la condición necesaria van a entrar. Los otros tienen problemas que no se corrigen con lentes, pero aprobaron todo. Entonces le dimos la oportunidad de entrar no como policía ejecutivo, sino como policía administrativo. Ellos aceptaron y van a entrar. Los que fueron rechazados por problemas psíquicos no van a entrar, porque la evaluación psíquica trata de determinar qué capacidad tienen de aceptar la disciplina, de aceptar el mando, que en situaciones de estrés no actúen descontroladamente. Si tienen un arma, que en situación de nervios lo empiecen a utilizar cuando no se debe. Y si esto salió mal, que no están en condiciones, no van a entrar, porque son un peligro para la sociedad. Pero yo le voy a dar vuelta a la pregunta. Pongamos que sabiendo que tienen problemas psíquicos lo hacemos entrar. Usted me estaría preguntando cómo hicimos entrar 120 personas que tienen problemas psíquicos, no psíquicos, no que estén locos ni nada de eso, sino que no pueden actuar correctamente ante presión, ante estrés. ¿Cómo hicimos, con qué irresponsabilidad los hicimos entrar? Me estarían preguntando eso. Entonces, es lo mínimo que podemos hacer, que si los médicos nos indican no están en condiciones, tener en cuenta la opinión de los médicos y no dejarlos entrar. Y por más que se encadenen frente al Ministerio, no van a entrar. Ministro, saca un poco de la órbita del Ministerio del Interior, como hombre de la política. ¿Quién apoya como precandidato? ¿Quién le gusta? No sé, eso, suelo no mezclar las dos cosas. No estuve hablando largo rato sobre cuestiones. Bueno, pero va a ir a la mesa política de Soriano hoy. Sí, pero si me preguntan eso, le voy a decir lo mismo que le estoy diciendo a usted, que no voy a pronunciarme a quién voy a apoyar. Ministro, ahora, sobre la figura del ex canciller, las críticas que está recibiendo Luis Almagro. No, me parece que Luis Almagro como canciller no está siguiendo los criterios con los que se aceptó la postulación. Me parece que no. Lo dijo el canciller, ¿no? El canciller nuestro. ¿Se salió de la línea propuesta por Uruguay? Bueno, el canciller citó a un representante uruguayo en Naciones Unidas que dijo: para los uruguayos la intervención militar es mala palabra, y promover la intervención militar cuando el gobierno está promoviendo la mediación en todas las situaciones de conflicto interno no tiene nada que ver con lo que el país se plantea. Yo creo que es lo que llevó al presidente Tabaré Vázquez a decir que si hay que volver a votar por una reelección, Uruguay va a votar en contra. ¿Almagro está fuera del Frente Amplio? Yo creo que él se colocó fuera. Lo dijo Mujica también.
Que no habría que debatir más sobre el tema porque Mauro ya está fuera de la fuerza política. Ministro, ¿realmente dejaría el Ministerio si el Frente Amplio eventualmente gana el próximo gobierno, como ha trascendido? Yo llevo 8 años y medio, creo que el ministro, no cansado, no se trata de cansancio, se trata de que hay situaciones que establecer un cambio, yo creo que este cambio está muy consolidado, hay que plantearse otra cosa, otra forma. 8 años y medio, si todo sigue así, llevo a 10. Sí. Capaz que no, porque también tenemos una situación a partir del año que viene que tendré que resolver, pero es mucho tiempo en un ministerio. Aunque eso tiene, tanto como en un ministerio como en otras cosas, tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Por ejemplo, hay gente que cuando se ha aguantado mucho tiempo en el cargo dice, bueno, ese hombre conoce la función, conoce la gente que tiene alrededor. Si la fuerza ve que usted realmente es positivo su trabajo y se lo yo creo que en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio Interior, un equipo de trabajo numeroso con gente que conoce la situación, que conoce lo que se ha hecho, que no es una persona, es un equipo. Se puede mantener el equipo o los principios del equipo sin mantener la misma persona. ¿Se llegará a bajar el 30% de las rapiñas, como se dijo, ministro? Es muy difícil después de lo que dije a partir de octubre del año pasado. Nosotros ahora empezamos otra vez a remontar la situación, pero llevábamos un 13,5% de rebaja y en 8 meses se nos disparó. Muy bien, muchas gracias.